Cuando pensamos en biodiversidad, se nos viene a la mente las extensas planicies del Serengeti en África y su gran cantidad de mamíferos, o los arrecifes de coral en el Mar Caribe y su plétora de peces de colores. No obstante, para comprender mejor esta diversidad, debemos penetrar en un mundo de seres pequeños, cuya cantidad de especies supera ampliamente a aquellas de los vertebrados todos juntos. Hoy, en Explorando Maravillas, entraremos al mundo secreto de los insectos. Los insectos son fundamentales desde todo punto de vista. Sin ellos, simplemente no hubiésemos sobrevivido como especie, pues hacen posible la polinización de muchas de las plantas que nos sirven de alimento, así como también representan el sustento de otra infinidad de seres, tales como peces, reptiles, aves y mamíferos, de los cuales nos valemos para subsistir. La cordillera de la costa, al norte de Venezuela, posee una pasmosa biodiversidad, por lo que resulta ideal para iniciarme en el estudio del interesante mundo de los insectos. Ahora me dirijo al encuentro con el profesor Pepe Clavijo, de quien aprenderé algunas importantes claves que me servirán para comprender mejor a estos abundantes y diminutos seres. Profesor Pepe Clavijo, bienvenido. Un placer Buenos días, volverlo ¿cómo a estás? ver. Muy bien, encantado de venir aquí porque tengo mucho interés en observar el trabajo que usted está realizando con los insectos. Sí, bueno, estamos en una zona extraordinaria en el norte de la cordillera de la costa, sitio poco estudiado y bueno, esperemos muchas sorpresas durante este viaje de campo con ustedes acá. Bueno, entonces ansioso por observar su trabajo. Bienvenido. Y dígame, profesor, ¿qué es esto que trajimos? Bueno, es básicamente una trampa para mariposas, aunque también caen abejas y avispas, algunas veces caen en escarabajos y vienen atraídos a un cebo que tú preparas con plátanos podridos, papelón o azúcar, ron y cerveza. Eso se pone a macerar días antes, produce mucho alcohol y ese alcohol es el que atrae las mariposas. No sabía que el alcohol atraía a las mariposas. Sí. Y también hay otros tipos de cebo que puedes usar, por ejemplo, excrementos de cochino o de un felino, son muy atractivos, aunque el manejo es un poco más complicado. Creo que me quedo con este. Sí, yo creo. Entonces, Bueno, se lo tengo aquí. Por favor. Entonces vamos a colocar acá, el sitio tiene que ser un sitio abierto, un sitio donde se disperse fácilmente el olor, porque así el área de atracción es mucho mayor. Entonces vamos a colocarla ahora arriba. Ok, bueno, usted me dice porque yo no tengo experiencia. Yo voy a lanzarlo. Si puedes rodar, pasarte hacia este lado. Tú lo lanzas. A veces puedes usar una... ¿Quedó bien ahí? Sí, no pasa nada. Entonces, uno lo levanta. Entonces, cuando tú llegas, lo subes hasta cierta altura, hasta acá, tú llegas y colocas el envase ese que tienes en la mano, por favor, permítemelo. Este envase se coloca acá, aguántame la trampa por ahí, por favor, y se coloca acá. Luego de eso, terminas de subirlo. ¿Por qué tratar de subirlo para que no quede muy bajo? Porque si viene algún animal, este animal se lo puede comer. Profesor, ¿y por qué? Si quieres lo puedes amarrar ahí. Claro, ¿por qué tiene importancia colectar insectos? Porque la mayoría de la gente piensa que son insignificantes, que son molestos. ¿Cuál sería la importancia de esta colecta de insectos? Mire, la mayoría de los insectos, yo diría más del 99% de los insectos, son animales que son beneficiosos. En caso de las mariposas hay muchas, este caso no, de las que entran en esta trampa no, pero estas ayudan a la descomposición de algunos alimentos. También hay otros que son, por ejemplo, las moscas que entran ahí ayudan a reciclar ese excremento o esa fruta podrida que está allí, de manera que lo ayuda a incorporar a los ecosistemas naturales. La mayoría son inofensivos y más bien contribuyen a mantener los ecosistemas naturales, inclusive los ecosistemas urbanos. Y aparte de la polinización. Claro, entonces hay un montón de insectos que son polinizadores, hay un montón de insectos que se comen a otros insectos que son plagas. Entonces, en general, los insectos son más beneficiosos que perjudiciales. Profesor, en mi trabajo como naturalista tengo la oportunidad de visitar esta zona de la cordillera de la costa con cierta frecuencia.
Y aunque si bien me gustan los insectos, tengo que confesarle que le presto más atención a veces a los mamíferos, a los reptiles. Sin embargo, sé que tienen una gran diversidad estos animalitos, ¿no? Es una zona de rico endemismo, hay muchos endemismos en esta zona y lamentablemente no está bien documentada, por lo menos en la parte de insectos. Es la primera vez que nosotros venimos a una localidad como esta a colectar, ¿no? Entonces va a ser muy interesante el resultado de esta expedición, dependiendo de los bichos que lleguen, tanto con estas trampas de mariposas como lo que vamos a hacer en la noche con las trampas de luz. Y esto lo dejamos aquí y esperamos. Sí, esperamos de aquí hasta que termine la expedición, esta trampa va a estar ahí, la revisamos 2 veces al día y ya con eso aseguramos que el material no se dañe. Ah, bueno, entonces la dejamos aquí y vamos. Perfecto. Y a continuación nos acompaña Osvaldo Hernández, quien es ingeniero agrónomo de la Universidad Central de Venezuela e investigador asociado al MISA. Y él está estudiando un grupo de insectos sumamente interesante del cual nos va a hablar a continuación. Osvaldo, un verdadero placer tenerte aquí en Explorando Maravillas con Río Verde. Y háblame acerca de este grupo de insectos tan particular que tú estudias. Sí, Jack, bueno, en estos momentos estoy iniciando estudios con un género de un grupo de abejas que son las abejas euglosinas, que son las conocidas abejas de las orquídeas. Le dicen abejas de las orquídeas porque este grupo de abejas se especializa en polinizar a esta familia de plantas, las orquídeas. ¿Qué obtiene la abeja de la orquídea por este proceso de polinización? En líneas generales, quienes polinizan a las orquídeas son los machos. Y esto es porque la orquídea entrega como recompensa por tomar ese polen y polinizar alguna otra flor, o sea, hacer eso de polinización cruzada, la recompensa que entrega la orquídea es un aroma. De hecho, los machos de este grupo de abejas, de las abejas euglosinas, tienen unos órganos especializados en sus 3 pares de patas, en las anteriores, en las medias y en las posteriores, con los cuales recolectan estos aromas y los llevan al último par de patas, donde pasa al interior de esta, y de alguna manera todavía están en investigación lo que realmente hacen con ellos, pero de alguna manera generan a través de estos machos aromas para atraer a las hembras. De manera que gracias a la orquídea, el macho puede proseguir con su proceso de reproducción de la especie. Es correcto, y gracias a estas abejas, entonces la orquídea también continúa con su reproducción. Claro que sí. Y como ingeniero agrónomo, háblame un poco acerca de cuál sería la utilidad de los insectos desde el punto de vista agronómico. Desde el punto de vista agronómico, alrededor del 70% de los alimentos que provienen, por ejemplo, de frutos, son polinizados por insectos. De ahí la importancia básica que tienen este grupo. ¿Qué tan grave es la afectación que están sufriendo las poblaciones de insectos? Bueno, de hecho existe ahorita números alarmantes en cuanto al decrecimiento de las poblaciones de insectos a nivel mundial. Una de las causas es, de hecho, el uso de biocidas, tanto en agricultura como en fumigación de ciudades, o sea, en fumigaciones para prevenir enfermedades, o sea, para la eliminación de vectores. Y hay algo de lo que no se habla mucho, pero se están haciendo estudios muy serios, es el tema de la contaminación lumínica. O sea, los insectos se ven atraídos por la luz. Porque los insectos se ven atraídos a estas fuentes de luz artificial y eso puede mermar sus ciclos y puede mermar sus poblaciones. Es correcto. Osvaldo, cuéntame, ¿qué tenemos aquí? Eso es sencillamente un trozo de plátano, un trozo de cambur fermentado, ¿okay? Para ayudarlo a fermentar un poco más, o sea, muy maduro, para ayudarlo a fermentar un poco más se le puede agregar un poco de levadura y alcohol. Y lo que hacemos sencillamente es guindarlo a una altura media donde le pegue la brisa. Y acá esto atrae de interés para nosotros principalmente mariposas. Mariposas pueden ser diurnas o nocturnas. De hecho, en algunos de estos cebos uno puede conseguir alamorfos
que es la mariposa esta que fue nombrada como mariposa nacional por el Museo Instituto Claro, de claro. Zoología Agrícola y la Sociedad Venezolana de Entomología. Y bueno, y esto lo hacemos tanto para hacerles algunas fotografías, o sea, para identificación de especies, y si de alguna manera necesitamos colectarlo, La venimos atrapas con una también. malla y lo atrapamos. Claro. Es correcto. Y quisiera preguntarte ahora, ¿cómo ve Osvaldo Hernández el futuro de la humanidad sin insectos? Bueno, yo creo que el futuro de la humanidad sin insectos no existe, porque definitivamente tenemos una dependencia en cuanto a la generación de alimentos de los polinizadores que hacen que estas plantas a su vez produzcan los frutos. Claro, de manera que afectar negativamente a los insectos es socavar las bases de nuestra propia existencia. Es socavar las bases de nuestra propia existencia y te voy a decir algo más, muy probablemente, o sea, los insectos se están consumiendo a nivel mundial como alimento. O sea que los insectos van a, en un futuro, yo considero que no es muy lejano, van a tener una importancia relevante en cuanto a la alimentación humana. Tengo entendido que por aquí podemos observar estas abejas tan particulares que tú estudias. Que de hecho, Jack, mira, si ves por aquí en el camino, tú ves aquello oscuro que está bajando allá, ¿no? Fíjate, eso es una de las abejas eulocinas que estamos estudiando. Y voy a tomar una fotografía, pues no nos podemos acercar tanto para que la veas un poco mejor. Fíjate, cuerpo negro, bandas amarillas en el abdomen, mira el tamaño. Bueno, Osvaldo, de verdad que he aprendido muchísimo contigo y me gustaría seguir recorriendo este camino para aprender mucho más. Y cuando ya nos arropa el manto de la noche, continúa el inventario de especies de insectos aquí en el tramo central de la Cordillera de la Costa junto al profesor Pepe Clavijo. Y profesor, veo que tenemos un sistema completamente diferente al que estuvimos usando en horas diurnas. Sí, básicamente ahorita lo que estamos haciendo es usando una luz de un bombillo de mercurio de 250 vatios que tiene un alto contenido en ultravioleta, lo que favorece la atracción de diversos grupos de insectos. Bueno, aparte del, como usted decía, hay unos que son muy pequeños y no se pueden ver a simple vista. Supongo que usted utilizará mecanismos ópticos para poder observar. Claro, en este momento lo que hacemos es colectamos todo lo pequeño que no sepamos qué son y al llevarlo al laboratorio, al observarlo bajo el microscopio, la lupa estereoscópica, nosotros podemos separar y prepararlo para la colección. Claro. ¿Y cómo los colecta? Porque apenas acerco la mano y se van, ¿o no? Algunos no se van, o sea, por ejemplo, usted puede ver cómo esta polilla, uno la toca y cae dentro del frasco y ya de esta manera se puede guardar. Claro que sí. Y volviendo al tema de la luz, de verdad que desde pequeño he visto cómo los insectos se agrupan, se acumulan en torno a las luces. ¿Por qué ocurre esto? Es un fenómeno que está básicamente relacionado con la orientación. O sea, los insectos cuando van volando de noche, las luces les sirven como punto de orientación. Entonces ellos se confunden y llegan a las lonas. Pero es básicamente un sistema de orientación. Lo que podría ser el reflejo de un cuerpo celeste sobre el agua. Sobre todo, no tanto sobre el agua, sino, por ejemplo, ellos utilizan muchas estrellas para guiarse. Y la luz lo que hace es que los desorienta y por eso es que llegan a la luna. Y a la hora de la luz artificial, esto podría confundirlos y desviarlos Claro, de eso su es lo que camino. ocurre. Las luces, ellos van volando y los bombillos, en este caso de mercurio, lo hacen confundirse de la orientación tradicional que tienen ellos. Hablemos un poquito de algunas de las especies que vemos aquí, por lo menos esta es rarísima. Sí, La verdad es que primera vez que la veo. Un grupo de noctuides, una familia muy grande. Es interesante que se sepa que muchos de estos grupos que están acá tienen oídos. Ellos pueden oír sonidos ultrasónicos. ¿Y por qué es importante en este caso? Porque estos animales, ¿cuáles son los principales depredadores nocturnos de polilla? Murciélagos. Entonces ellos, al tener oídos que le permiten detectar sonidos ultrasónicos, pueden escapar a la acción depredadora. Incluso algunos de ellos responden produciendo sonidos que crean confusión en el sistema de detección de los murciélagos. Y profesor, ¿existe alguna variación en cuanto a la captura y la hora de la noche? Porque Las razones por qué cambian la frecuencia y número de animales en este tipo de sistema de captura depende de condiciones climáticas. Por ejemplo, si hay alta temperatura y alta humedad, generalmente hay más animales. Y también por la diferencia de horario. ¿Por qué?
porque están, como usted preguntaba antes, algunos están relacionados con polinizadores que abren, por ejemplo, después de las 12 de la noche. Entonces, especies que usted consigue temprano en la mañana, en la noche, no los va a conseguir después de las 12 de la noche, o al revés. Entonces, durante toda la noche hay como ciclos o periodos en los cuales los animales van apareciendo. Y en respecto a estos animalitos tan pequeños que se nos antojan tan insignificantes, ¿cuál sería su valor ecológico práctico para que una persona se aboque a su conservación? Bueno, primero ellos son fuente de alimento para un montón de animales, que es muy importante. Muchos de ellos también actúan como polinizadores. Algunos son controladores biológicos de otras. Y claro, los pequeñitos también pueden hacerlo. Y pueden ser descomponedores. Lo que para usted puede resultar un mero punto negro sobre una pared blanca al cual está dispuesto a aplastar, resulta en realidad un interesante ser viviente que cumple una importante labor ecológica que contribuye al mantenimiento de su vida y mi vida y toda la del entorno que está alrededor. Así que todos y cada uno de estos animales son interesantes datos que el profesor va a recabar para su estudio, así que yo no lo molesto más y espero poder ver los resultados mañana después. lo veremos Seguro que cuando sí. los separemos este material. Y bien, ya tenemos aquí el resultado del muestreo que se estuvo haciendo en horas diurnas y en horas nocturnas y es una colecta relativamente abundante. Primero, profesor, le voy a preguntar acerca de las chicharras. ¿Por qué ellas producen este sonido tan particular? Las chicharras usan el sonido para atraer a las hembras. Los machos son los individuos de esas especies que producen el sonido y la idea es que el sonido atraiga a las hembras. De hecho, en muchas especies los machos se juntan para cantar, hacen como coro, porque de esta manera amplifican el sonido, hay un sonido mucho más fuerte que si cantara un solo macho. Y veo aquí también algo que, me disculpa si no es así, pero parecen chipos. Sí, bueno, esa es una confusión que ocurre con muchas personas. No son chipos y son animales beneficiosos, los 4 que están acá, porque son depredadores de otros insectos, muchas veces insectos plaga. Entonces la gente tiende a confundirlos con vectores de mal de Chagas y no lo son. Y estos que tenemos en esta esquina son los coleópteros, ¿no? Que son algunos de los insectos más diversos que existen en el planeta. Sí, es el grupo más diverso de invertebrados que existe. Hay más o menos como estimado 300.000 especies por describirse, pero son muchísimas más, ¿no? Es un grupo muy diverso, prácticamente comen de todo lo que se pueda comer, comen esos animales. Y aquí tenemos los famosos cocuyos o luciérnagas, ¿no? Bueno, este particularmente son luciérnagas. Son un grupo, los cocuyos son mucho más fuertes, son mucho más grandes, estos son más pequeños y como ustedes saben, la luz la utilizan para comunicación sexual. ¿Y cómo producen esta luz? Es una reacción química entre una enzima y un sustrato que produce esa luz fría. Y estas, por la cintura, me figuro que son avispas. Exactamente, estos son avispas. Bueno, las avispas son un grupo muy importante, en este caso hay 2 que no tienen que ver con ser parásitos de otros animales, pero este que está acá es un parásito de animal y es muy útil en control biológico. ¿Es un parásito de otro animal? Sí, ellos parasitan a otros animales de manera que sus larvas se alimentan de ese animal matándolo y de esa manera se hace un control biológico. Lo he visto que lo hacen con tarántulas. ¿Y cuál sería la diferencia entre una avispa y una abeja? Bueno, básicamente lo que usted dijo, la cinturita esa que tienen es una buena diferencia. La cantidad de pelos que tienen o setas que tienen en el cuerpo. Las abejas generalmente son más redondeadas, las avispas son de cuerpos más alargados, además de otras diferencias más complejas a nivel de ala, de venación de alas, tipo de aparato bucal. Por ejemplo, el aparato bucal de las abejas es mastico-lamedor, puede masticar y lamer. En cambio las avispas no son, generalmente son solamente masticadores. Y tenemos aquí un grupo que Estos son polillas. Las polillas están relacionadas con las mariposas. Claro, son las mariposas de hábitos nocturnos, por eso se llaman polillas. Y bueno, este es un pequeño ejemplo, la noche no fue muy abundante, pero bueno, es interesante ese grupo. Las larvas son fitófagos, comen vegetales. Y acá, bueno, lo que tienen es una mezcla de diferentes insectos que están por separarse. Sí, la naturaleza parece ser fanática de producir esta cantidad de coquitos, si se puede decir coquitos, de verdad impresionante. Sí. ¿Y qué tenemos Aquí es una cosa muy interesante que es oportuno enseñar lo que le agarramos ayer. Es esta mariposa diurna, es una del género Heliconius. Esta es muy interesante porque este género está considerado como el género más longevo dentro de las mariposas.
Estos animales pueden vivir hasta 8 meses, que es un rango bastante grande para mariposa. Porque normalmente una mariposa, ¿cuánto vive? Dura, bueno, desde pocos días a un mes, pero esta dura, o este grupo de este género pueden durar más por una razón muy interesante, que es que si bien tienen aparato para alimentarse de líquidos, ellos agarran con unas enzimas y disuelven polen e ingieren polen. Y ese polen es alto contenido en proteínas y de esta manera ellos son capaces de tener mayor tiempo de vida que el resto de la... Otra cosa interesante que cayó anoche, al comienzo de la noche, este caballito del diablo o libélula. Fíjense qué interesante, miren los colores espectaculares que tienen en los ojos. Sí, como verde esmeralda. Sí, son especies crepusculares. Este está vivo porque les vamos a tomarle fotos y tenemos que mantenerlo vivo por un tiempo. Y son animales muy interesantes porque solamente vuelan temprano en la mañana o tarde en la tarde. Y del resto del día ellos están posados, no se mueven. Y son depredadores. Ellos con estas patas, ellos pueden agarrar, atrapar moscas, mosquitos y algunas veces insectos mayores. ¿Y estas inyectadoras serían para? Bueno, cuando nosotros tenemos ejemplares como estos que son relativamente grandes, con estas pequeñas inyectadoras se les coloca amoníaco, quedan relajados y pueden estar en perfecto estado, no afecta, por ejemplo, futuros análisis de ADN, no pasa absolutamente nada. Y tenemos aquí una captura muy interesante que muerde, por cierto, me está dando el profesor que muerde. Sí, esto es un escarabajo que hace minutos lo capturó a alguien del equipo acá que está filmando y bueno, estamos esperando para tomarle una fotografía y luego pasará a las muestras que vamos a llevar al museo. Profesor, se habla mucho de cambios climáticos que se generan en la Tierra. Tengo entendido que algunos son naturales, otros son de origen artificial. ¿Esto estaría afectando a las poblaciones de insectos? Definitivamente el cambio climático está afectando a las poblaciones de insectos, pero el análisis no es tan sencillo. Hay una serie de factores que nosotros desconocemos. De repente estamos en presencia de una fluctuación natural de una determinada población o determinadas poblaciones de insectos. Definitivamente los plaguicidas están causando efectos, la contaminación lumínica está causando efectos y es un aspecto que se está tratando de evaluar recientemente. O sea que no es fácil decir cuál es la causa, sino es un conjunto de causas. Por ejemplo, la pérdida de bosque es fundamental. ¿Por qué? Porque están creciendo la frontera agrícola, la frontera urbana está creciendo y al desaparecer los ecosistemas naturales, por supuesto, se van los animales que estén con ellos. Por eso la importancia de estar aquí en la Cordillera de la Costa, una zona muy importante desde el punto de vista biogeográfico. Hay una gran cantidad de especies endémicas, como dijimos hace rato, están poco estudiadas. De allí la necesidad de que nosotros hagamos esfuerzos como el que se está haciendo hoy, de documentar esta rica biodiversidad. Y bueno, hoy hemos aprendido que animales pequeños que nos pueden resultar insignificantes, molestos o a los que consideramos peligrosos, tienen una tremenda importancia ecológica, de manera que es el deber de todos aprender sobre ellos, cuidarlos porque nos benefician de una manera tremenda. Continuaremos explorando maravillas con Río Verde. A pesar de que para muchos no son más que plagas o bichos molestos, hoy hemos descubierto que los insectos son primordiales para el mantenimiento de la vida en este planeta. El uso no sustentable de recursos naturales, la utilización de tóxicos para control y últimamente la contaminación lumínica les amenazan seriamente, creando a su vez un tremendo riesgo para nosotros mismos. Porque conocer es proteger. Soy Jack Hupia y seguimos explorando maravillas con Río Verde.